Lot es capturado en las batallas de los reyes. Él es rescatado por Abram. Melquisedec administra pan y vino, y bendice a Abram. Abram paga los diezmos. Él se niega a aceptar el botín de la conquista. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, que estos hicieron la guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, que es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el Amar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y, al 13º año se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y llegaron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el territorio de los amalecitas, y también el del amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Soar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim, a saber, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus posesiones, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le avisó a Abram, el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Y oyó Abram que su hermano estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los derrotó y los fue siguiendo hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, y sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces a Melquisedec, rey de Besalem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, desacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, a bendito sea Abraham del Dios Altísimo, ve poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma, he alzado mi mano jurando a Jehová Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram, salvo lo que comieron los jóvenes y la porción de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Abram desea tener progenie. Jehová le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Abram cree en la promesa. Su descendencia será extranjera en Egipto. Entonces, después de 4 generaciones, ellos heredarán Canaán. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en la visión, diciendo, no temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram, Señor Jehová, ¿qué me darás, dado que ando sin hijo, y el heredero de mi casa es el Damasceno Eliezer? Dijo además Abram, mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero a uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová vino a él, diciendo, no te heredará sino uno que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahí creyó a Jehová, y se le contó por ser justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un pichón. Y tomó él todos estos, y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram,
y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abram: ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra ajena, y servirá a los de allí y será por ellos afligida durante 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no habrá llegado al colmo la maldad del amorreo. Y sucedió que, puesto el sol, habiendo ya oscurecido, vio un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un convenio con Abram, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la de los ceneos, y los ceneseos, y los cadmoneos, y los heteos, y los fereceos, y los refaitas, y los amorreos, y los cananeos, y los jerjeseos y los jebuseos,